Entre marzo del 2021 y marzo del 2022 hubo una reducción estadísticamente significativa de la tasa de desempleo, ubicándose esta última para marzo del 2022 en el 12,1% de la población que se encuentra dentro de la fuerza laboral, que antes llamamos la población económicamente activa, lo cual corresponde a una reducción de 2,6 puntos porcentuales frente al 14,7% que teníamos en marzo de 2021. La tasa de ocupación y la tasa global de participación tienen unos crecimientos estadísticamente significativos en el total nacional, así como para las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, en donde el ajuste de la tasa de desempleo en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas es una reducción de 4 puntos porcentuales, en donde la tasa de desempleo se ubica en el 12,6% de la fuerza laboral, cuando en realidad era de 16,6% de la fuerza laboral en marzo del 2021. Para el mes de marzo del 2022, el DANE oficializa para el total nacional una población de 21.680.000 personas ocupadas, que corresponden a un crecimiento estadísticamente significativo de 1.585.000 personas en condición de ocupación entre marzo del 2021 y marzo del 2022. Adicionalmente, el país en su total nacional, que como ustedes lo establecen, corresponde a toda la caracterización geográfica, ya no ese concepto nacional que teníamos en la GIH 2005 de solamente 23 departamentos y el Distrito Capital, sino cuando hablamos de total nacional en la GIH Marco 2018, estamos hablando de toda la geografía del territorio nacional. Pues en todo el territorio nacional estamos viendo una disminución de 481.000 personas en condición de desempleo o en condición de desocupación entre marzo del 2021 y marzo del 2022, permitiendo que la población desocupada en marzo del 2022 llegue a un valor de 2.990.000 personas en condición de desocupación. Finalmente, estamos viendo también una variación estadísticamente significativa en relación con la disminución de la población que se encuentra por fuera de la fuerza laboral en 523.000 personas para llegar a 14.168.000 personas que se encuentran por fuera de la fuerza laboral. De forma particular, es importante resaltar cómo un poco más de la mitad de esta aparición de 1.585.000 nuevos puestos de trabajo entre marzo del 2021 y marzo del 2022 sucede en las 13 principales ciudades y sus áreas metropolitanas, en donde la población ocupada llega a 10.280.000 personas. Si bien un poco más de la mitad de los nuevos puestos de trabajo aparecieron en las 13 principales ciudades del país, es importante resaltar, por otro lado, que en relación con la disminución de 480.000 personas en situación de desempleo en el total nacional, pues estamos viendo que casi la totalidad de todas esas personas que estamos sacando del desempleo en el territorio nacional sucedió en las 13 principales ciudades del país. También es importante resaltar que la reducción de 523.000 personas que en 2021, en marzo, estaban por fuera de la fuerza laboral y ahora están dentro de la fuerza laboral en marzo del 2022, se da de forma mucho más concentrada en las áreas que corresponden a las 10 ciudades intermedias y al resto de pequeños municipios y zonas rurales del país, en la medida en que solo 206.000 personas ingresaron a la fuerza laboral entre marzo del 2021 y marzo del 2022 en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas. Cuando queremos hacer un balance de género en relación con la población ocupada, es importante resaltar que de estas 1.585.000 personas que ingresaron a la ocupación, estamos viendo también en el mes de marzo una corrección relativa
mucho más importante de la población ocupada asociada con mujeres que con hombres. Miren que si bien la población ocupada creció al 7,9% entre marzo del 2021 y marzo del 2022, estamos viendo que ese es el resultado de un promedio de ver un crecimiento de la población ocupada de mujeres del 13%, mientras que de hombres estamos viendo un crecimiento del 4,7%, y pueden ver ustedes cómo el dominio de este crecimiento se extiende prácticamente para todos los contextos geográficos. Esto significa que de 1.585.000 personas ocupadas de más que estamos viendo en marzo del 2022, casi 1.000.000, es decir, 2/3 partes, están asociadas con mujeres. Esto significa que por cada hombre que recuperó su puesto de trabajo, hubo 2 mujeres recuperando en simultánea su puesto de trabajo. En donde es importante resaltar que estamos hablando de un crecimiento concentrado en la población que se encuentra entre 25 y 54 años, y también resaltar una dominancia en la población de 55 años o más. Tenemos en marzo del 2022 un crecimiento de 466.000 personas que ingresaron a la ocupación en las industrias manufactureras, prácticamente una tercera parte del crecimiento porcentual del 7,9%, seguido del rango de administración pública, salud y educación, en donde ahí fundamentalmente la retoma de la presencialidad del servicio educativo en todos sus niveles de formación permitió la vinculación de personal en las sedes educativas, en donde sabemos que históricamente tenemos un sesgo que favorece a las mujeres en ese tipo de actividades, y por consiguiente vemos 304.000 personas de más en este rubro de administración pública, defensa, educación y atención a la salud humana. Y el tercer rubro corresponde al dominio de transporte y almacenamiento, o la rama de actividades asociadas con el transporte y el almacenamiento, en donde en marzo del 2022 estamos viendo un crecimiento de población ocupada de 264.000 personas en esta rama de actividad. Importante resaltar que para marzo del 2022 tenemos una contracción que es leve en función de los crecimientos sostenidos que ha tenido la población ocupada en actividades de construcción. Tanto es así que mientras en marzo del 2021 veíamos a 1.692.000 personas ocupadas en actividades de construcción, en marzo del 2022 vimos solamente 1.493.000, lo que rápidamente implica una reducción de casi 200.000 personas ocupadas. En el total nacional, de los 2,6 puntos porcentuales que corregimos en materia de tasa de desempleo, Bogotá tuvo un aporte de prácticamente 1 punto en los 2,6 de reducción de la tasa de desempleo. Después tenemos la participación de Medellín, que contribuye con 40 puntos básicos, y posteriormente tenemos la participación del resto de municipios del país. En este caso particular podemos establecer que prácticamente Bogotá y Medellín contribuyeron a la mitad, un poco más de la reducción de la tasa de desempleo en 2,6 puntos porcentuales en el total nacional en el mes de marzo de 2022. Un primer trimestre muy positivo para la reactivación del empleo, que redujo en promedio 500.000 personas el volumen de población desempleada, que creó en promedio al mes 1.500.000 puestos de trabajo y que sacó en promedio a más de 470.000 personas de esa situación. Estas estadísticas nos llevan a que la tasa de desempleo promedio del primer trimestre del 2022 sea del 13,2%, reconociendo una reducción, en este caso, de 2,7 puntos porcentuales frente a la tasa de desempleo del primer trimestre del 2021, que corresponde al 15,9%. La tasa de desempleo promedio de las 13 principales ciudades ya se pega a la nacional,
que es del 13,4% en el primer trimestre del 2022, implicando una reducción, en este caso, de más de 4,6 puntos porcentuales frente a ese promedio del 2021 de tasa de desempleo del 18%. El 13,4% de tasa de desempleo trimestral para las 23 principales ciudades del país, pues muestra a Bucaramanga y Armenia con tasas de desempleo del menos del 10% en el trimestre, en este caso del 9,8%, y muestra a Quibdó, a Valledupar y a Tunja como las 3 ciudades con la mayor tasa de desempleo, con más del 15% de tasa de desempleo, Tunja 16,4%, Valledupar 17,1% y Quibdó con una tasa de desempleo del 23,7%. La tasa de desempleo de 7 ciudades sin áreas metropolitanas es la siguiente. En relación con Manizales, que tiene una tasa de desempleo junto con Villa María del 11,7% en el primer trimestre, la tasa de desempleo de Manizales, sola ciudad capital, es del 12%. Para el caso de Barranquilla, que observa una tasa de desempleo del 13% junto con Soledad, Barranquilla sola tiene una tasa de desempleo del 12,8%. En el caso de Pereira, que en el área metropolitana, junto con Dos Quebradas, tiene una tasa de desempleo del 12,8%. Para Pereira sola, la tasa de desempleo sigue siendo igual. Finalmente, la tasa de desempleo de Cali junto con Yumbo corresponde al 13,4%, excluyendo a Yumbo, la tasa de desempleo de Cali urbana corresponde al 13,3%. Para las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas estamos viendo una informalidad del 43,4% en el primer trimestre, que nos lleva a ver a Sincelejo, a Cúcuta, a Riohacha, con unas tasas de prevalencia de informalidad que superan el 63% de la población ocupada. En Sincelejo, 2/3 partes de la población ocupada se encuentra en una condición de informalidad, mientras que Bogotá, Manizales y Medellín ven a menos del 42% de su población ocupada en situación de informalidad, en donde en Bogotá 1 de cada 3 personas que trabajan lo hacen en la informalidad en el primer trimestre. Estamos viendo un crecimiento entre el primer trimestre del 2021 y el primer trimestre del 2022 de 289,000 jóvenes que ingresaron a la ocupación y la salida de 193,000 jóvenes del desempleo. Esto significa que en el total nacional, en el primer trimestre del 2022, estamos viendo una reducción de 3,3 puntos porcentuales de la tasa de desempleo de la población joven que forma parte de la fuerza laboral, en donde, desafortunadamente, en este caso en particular, las brechas en contra de las mujeres siguen siendo muy marcadas. Estamos viendo, en este caso en particular, 10,9 puntos porcentuales de brecha de tasa de desempleo para la población joven de mujeres que forman parte de la fuerza laboral en contra de ellas, mientras que esa brecha que nosotros estábamos viendo en el año inmediatamente anterior era de 11,3 puntos porcentuales. Es decir, no hemos visto una corrección muy importante de la brecha de tasa de desempleo que enfrentan las mujeres jóvenes en el total nacional.